¿Podríamos imaginar un mundo en donde las escuelas cierren por falta de niños y ciudades enteras empiecen a encogerse? No, no es ciencia ficción, está pasando ahora mismo. Pero para entender la locura de lo que estamos viviendo, hay que mirar atrás. Durante casi toda la historia de la humanidad, la población mundial creció en forma bastante lenta. Nos tomó cerca de 300.000 años llegar a los primeros 1.000 millones de habitantes allá por el año 1800. Pero con la llegada de la medicina moderna, las vacunas y el agua potable, todo cambió de forma radical. En el último par de siglos, la población humana no solo creció, sino que se multiplicó por 8, rompiendo el récord histórico de los 8.000 millones. Parecía que el crecimiento sería exponencial y la humanidad colapsaría por falta de recursos. Pero esto ya se ha comenzado a revertir. Mientras el planeta se prepara para ver caer su población por primera vez desde la Edad Media, hay un solo continente que desafía la gravedad demográfica y su población continúa creciendo a pasos agigantados. Ya veremos por qué el futuro demográfico del mundo es principalmente africano. Esto es Minuto Clave. Para comprender el problema, primero debemos mirar una regla matemática básica. Para que la población de un país se mantenga estable, es decir, para que su población no aumente ni disminuya, se necesita una tasa de 2.1 hijos por mujer. ¿Por qué 2.1 si 2 niños reemplazan a papá y mamá? Esto es un margen de seguridad biológico porque nacen ligeramente más hombres que mujeres. Seguro has oído que la población mundial femenina es ligeramente superior a la masculina y sí, esto es cierto, pero esto se debe a la mayor longevidad femenina y no a que existan menos nacimientos masculinos. Si bajamos la tasa de 2.1, el país se encoge. ¿Cuándo empezará a disminuir la población global? Las proyecciones oficiales más recientes de la ONU estiman que la población mundial alcanzará su pico máximo en la década del 2080, rozando los 10.300 millones de habitantes. A partir de ese momento, la población total de la Tierra comenzará a caer de forma definitiva por primera vez en la historia moderna. Si miramos el mapa global actual, el panorama es alarmante, porque casi todo el planeta ya está en rojo. Empecemos por Asia Oriental, el epicentro de la crisis. Corea del Sur lidera el colapso con una tasa catastrófica del 0.72 hijos por mujer, la más baja del mundo. Taiwán le sigue de cerca con un 0.90 y Japón lleva décadas estancado con un 1.2. Si cruzamos a Europa, el panorama no mejora. Italia y España se hunden con apenas 1.2 hijos por mujer. En América, el motor del norte, Estados Unidos, se mantiene respirando con 1.6, mientras que en América Latina el desplome ha sido el más rápido de la historia. Países como Brasil y Colombia ya cayeron a 1.3 y 1.5 y el caso más extremo de la región lo tiene mi país, Chile, que se desplomó a un crítico 0.99 hijos por mujer. Occidente entero se está quedando sin relevo generacional. Este desplome ha provocado un vuelco histórico que se entiende mejor si comparamos la población actual con la de 1980. En este año, Italia superaba cómodamente a Etiopía en habitantes. Hoy, Etiopía no solo la pasó, sino que duplica la población italiana con creces. En 1980, España triplicaba en población a Uganda. Hoy, este país africano ya dejó atrás a toda la población española. Y el caso más masivo, mientras el Reino Unido se estancó en las últimas décadas, Nigeria explotó demográficamente y hoy ya supera los 230 millones de habitantes, convirtiéndose en una de las mayores fuerzas laborales del planeta. Las antiguas potencias se congelaron mientras África se transformó en un cohete demográfico. Y estas comparaciones no son solo números,
se traducen en una realidad brutal en las calles. Las aulas del mundo se están vaciando. En China han cerrado más de 20.000 jardines infantiles y escuelas en los últimos 3 años porque no hay bebés. En Corea del Sur, casi 4.000 colegios debieron clausurar sus puertas de forma definitiva por quedarse prácticamente con 0 alumnos. En Japón y Estados Unidos, las maternidades cierran por falta de partos. Y en el mercado asiático ya ocurre algo insólito. Se venden más pañales para adultos mayores que para bebés. ¿Las causas? El costo astronómico de la vivienda y la educación hacen que criar un hijo sea un desafío financiero gigante. Además, el acceso de la mujer a la educación y al mercado laboral cambió las prioridades. Hoy se busca estabilidad profesional antes de armar una familia. El ejemplo más dramático de este colapso lo tiene China. Durante 35 años, el gobierno aplicó la estricta política del hijo único, persiguiendo, multando y forzando a las familias a no tener más de un bebé para frenar el crecimiento. Pero, ¿qué pasa hoy? Hacen exactamente lo contrario. Desesperados por el envejecimiento rápido de su fuerza laboral, el Estado ahora regala bonos en efectivo, baja impuestos y suplica a los jóvenes que tengan más hijos. Pero el plan fracasó. Los jóvenes, aplastados por sueldos bajos y jornadas laborales brutales, simplemente decidieron no tener descendencia. Y China no está sola. Los incentivos económicos han fracasado en todo rincón del mapa donde se ha intentado. Países como Finlandia, Hungría o Singapur han gastado fortunas de sus presupuestos ofreciendo bonos millonarios en efectivo por cada nacimiento, facilidades para viviendas y hasta excepciones de impuestos de por vida para las madres. Pero los resultados han sido nulos. Las billeteras estatales no pueden comprar bebés cuando las nuevas generaciones se enfrentan a un cambio cultural profundo donde simplemente prefieren su libertad y desarrollo profesional. Y aquí viene la consecuencia más grave a mediano plazo para todos nosotros: el colapso inminente de los fondos de jubilación. El sistema de pensiones en casi todos los países del mundo funciona como una pirámide y los trabajadores jóvenes que están activos hoy pagan con sus impuestos las jubilaciones de los más viejos. Pero si no hay niños, en un par de décadas no habrá suficientes trabajadores para sostener la base. Los expertos advierten que las matemáticas no mienten y o los gobiernos retrasan drásticamente la edad de jubilación hasta pasados los 70 años o las pensiones del futuro simplemente van a quebrar. ¿Y cómo han evitado el colapso inmediato las potencias occidentales? La respuesta está en la migración. Aunque esto ha generado un dilema social gigante. Al dejar de ser una minoría insignificante, el rápido aumento de esta población ha desatado fuertes roces sociales. El choque entre culturas que en muchos aspectos parecen incompatibles ha provocado masivas protestas, tensiones en las calles y debates políticos encendidos en toda Europa. Pero la verdad incómoda, de la que casi nadie habla, es que a pesar de las tensiones, países como España y Alemania no han colapsado económicamente gracias precisamente a esta ola migratoria. La descendencia local simplemente no da abasto y esta inyección de mano de obra joven es la que hoy sostiene los campos, las industrias, los servicios y sobre todo los impuestos que pagan las pensiones de los jubilados europeos. Un ejemplo clarísimo de esta realidad ocurre en Suecia. Allí, los nacidos en el extranjero representan cerca del 20% de la población total, aunque las madres de origen extranjero dan a luz a casi el 30% de todos los bebés del país. Y es que mientras el resto del mundo se encoge, África subsahariana vive una realidad opuesta, brillando con un promedio de 4.1 hijos por mujer. Pero si hay un lugar que rompe todos los récords mundiales, este es Níger. Este país ostenta la tasa de natalidad más alta de todo el planeta, con un impresionante promedio de casi 7 hijos por mujer. Una cifra que parece sacada de otra época.
Las causas, en sus economías principalmente agrícolas, los hijos siguen siendo un apoyo fundamental para el sustento diario del hogar. Además, la falta de acceso a la planificación familiar en zonas rurales, sumadas a una cultura donde el estatus y la red de apoyo comunitario están profundamente ligados al tamaño de la familia, mantiene la natalidad en lo más alto. Eso sí, esto no durará para siempre. Los demógrafos aclaran que si los países africanos logran desarrollarse, urbanizarse y dar mayor acceso a la educación superior a sus mujeres, caerán inevitablemente en la misma estructura social que el resto del mundo. Tarde o temprano su natalidad también va a caer porque es la ley de la historia. Pero mientras ese momento llega, el planeta vive un desequilibrio total. El resultado es un vuelco histórico y para el año 2070 más de la mitad de todos los jóvenes del planeta serán africanos. Mientras Occidente envejece, cierra sus escuelas y ve peligrar sus jubilaciones, el motor, la juventud y la fuerza del trabajo de la humanidad se mudan definitivamente de continente. Si te gusta el contenido de Minuto Clave, regálame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas estar informado oportunamente sobre nuevos videos. Finalmente, lo que estamos presenciando es quizá una de las mayores ironías de la historia humana. Durante siglos, Occidente y las grandes potencias miraron a África desde el paternalismo, la explotación o el olvido. Hoy, la biología y la demografía han dictado una realidad completamente distinta. Ni los robots, ni la inteligencia artificial, ni los billonarios bonos estatales de los países ricos pueden reemplazar lo más básico que se necesita para que una civilización sobreviva: seres humanos. Mientras las luces de las escuelas se apagan en Asia y los fondos de pensión tiemblan en Europa, la vitalidad, el motor y el futuro de nuestra especie se están mudando definitivamente de continente. El siglo XXI, nos guste o no, se encamina a ser el siglo de África.